Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3:05 de la madrugada, y con esta banda sonora excepcional de nuestros amigos VMG que se llama El ruido de mis sueños, intentamos compartir un poco los vuestros, que por lo menos en esta hora tengáis un abanico amplio de lo desconocido desde el punto de vista de la exploración de todo lo que nos es ajeno, que son muchas cosas. Venimos repletos de contenidos, os lo aviso ya, de entrevistas, de invitados, de casos, de sonidos. Milenio 3, en la SER, en la nave del misterio, con este sonido electrónico casi robótico. Oigo un poco el tema también del tema OVNI. Vuelven los OVNIs a sobrevolar, de vez en cuando lo hacen, la atmósfera particular de la nave del misterio. No en vano nosotros mismos somos una especie de OVNI, llenos de pantallas, de mandos, aquí en penumbra a un lado y al otro don Carlos Nicolás. Y aquí a mi lado, como siempre, el lugarteniente de esta nave del misterio también, Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Yo tengo la voz un poco tomada, yo no sé si es que tengo algún tipo de alergia extraña, de virus misterioso, porque últimamente, compañeros, nos metemos en una y salimos de otra, pero aquí estamos contentísimos, llenos de energía, dispuestos a transportaros a un mundo, como digo siempre, de enigmas y misterios de todo tipo. Hoy, además, tenía muchas ganas yo de pillar a estas horas intempestivas a un periodista que admiro especialmente, un periodista que todos le conocemos en su faceta televisiva, programas dinosaurio, como se llamaban en la época, programas de muchas horas, programas con 20 y 25 millones de personas mirando. José María Íñigo. José María Íñigo, rostro popular, pero que tuvo mucho que ver con el misterio. Fue muy importante para introducir algunos personajes del misterio, entrevistó a muchos casos genuinos y esta noche va a estar aquí en Milenio. Y por cierto, como viajaremos al Cobre en Cádiz, como observaremos casos de ultimísima hora de hace apenas una semana en Sevilla, donde personas de diversa índole han grabado el sonido de un extraño objeto volante, hoy los ovnis como protagonista, y por supuesto para nuestros amigos siempre fieles del 7640 Palabra Milenio, un libro sobre ovnis, humanoides, archivo del misterio, Javier García Blanco, un tema que tiene que ver con los encuentros cercanos con ovnis, que es lo que ha pasado en estas últimas fechas. No os hablo de hace años, no os hablo de hace unos meses, os hablo de un racimo de días, en una semana, casos curiosos en Andalucía, y como no podía ser de otra forma, los testimonios, las palabras, las investigaciones, la última hora, aquí. Abiertas ya las vías de conexión, ¿no? Que estarán mejor que mis vías respiratorias, espero. Abiertas las líneas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si sois de Andalucía y habéis sido testigos de esos ovnis que se están moviendo por el sur, sobre todo provincia de Cádiz, provincia de Sevilla. Pues si habéis sido testigos de eso, o tenéis alguna foto curiosa de ovnis, o sonidos de ovnis como los que vamos a escuchar esta noche, ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Por cierto, 9,4 grados en el exterior, nosotros ya en nuestra, como decía, atmósfera particular. Carmen, hubo mucha inquietud con el tema de los libros malditos, programa que hicimos el pasado viernes, nuestro horario de los viernes, a la 1:30, y un sinfín de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna que te llamó la atención en particular, o alguna pregunta que, bueno, que la gente preguntó por libros muy concretos y escritores muy concretos, ¿no? Por ejemplo, Lovecraft, que se llevó la palma, digamos, entre los escritores extranjeros, y todo el honor, y toda la gloria, y toda la polémica para el Necronomicon, el libro de los nombres muertos, ese libro que intentamos ubicar, que intentamos investigar, que intentamos saber si estaba editado o no en Toledo. La gente le gustó el programa, habrá que hacerlo en segunda parte, ¿no? Claro que sí, había mucha gente además, como José de Cuenca, que se preguntaba, cuando copiaban los libros prohibidos, ¿se utilizaban los mismos materiales como piel y sangre humana? Parece ser que no, parece ser que los monjes avezados hacían copias más salubres que las de algunos libros malditos, que la leyenda decía que tenían pieles con diversos tipos, no piel animal, sino piel incluso humana, como algunos libros clave, y sangre humana, claro, no iban a automortificarse, aunque era muy propio aquello de automortificarse en la Edad Media para copiar un libro. Apasionante fue la búsqueda, apasionante lo que nos contaron historiadores, eruditos, bibliógrafos,
Yo pocas veces había escuchado sinceramente un programa de libros malditos. Era un programa que tuvimos que documentarnos mucho, pero creo que gustó mucho a la gente, y que por eso mismo, como nos quedamos parados en el siglo XVI, seguiremos hablando con primeras autoridades mundiales como Fernando Báez, lo tuvimos desde Venezuela, y avanzar un poquito más hasta los libros malditos del siglo XX, que también los hay, ¿no? Y gente que tenía o creía tener esos libros malditos en su propia casa. Rosario desde Sevilla nos decía: me asustáis, tengo en mis manos el libro En la cripta de Lovecraft y aún no lo he leído. Ahora no sé si hacerlo. No, claro ¿Estará que sí. maldito? Para nada. Lovecraft, uno de los grandes, os lo recomendamos junto con Edgar Allan Poe, como ejemplos típicos del terror, de ese goticismo, de la imagen pasada a la palabra, realmente sensacionales. Lovecraft lo que hizo fue generar una tremenda leyenda en torno a, bueno, una serie de elementos que fundamentaron la historia del Necronomicon, la historia de un libro, de un poeta loco, de un poeta árabe que, bueno, traslucía de alguna forma una serie de demencias y las traspapelaba y las daba a conocer. Un libro enterrado, un libro que se volvía a recuperar, un libro donde había conjuros, donde había claves, donde había códigos para dar un paso al otro lado. Bueno, ahí están los libros malditos, hablaremos de ellos. El que sorteamos no es nada maldito. Humanoides, tema ovni, porque con el tema ovni nos vamos. Y vamos a viajar primero al Cobre, a Cádiz. Un lugar bien conocido, Carmen, por los especialistas en el tema ovni. José Antonio Caravaca, por ejemplo, de Cádiz, ha hecho muchos estudios. Es un lugar, para los que amamos el misterio, un lugar con cierto sabor. Es un lugar pata negra, podríamos decir. Son las cordilleras que se alzan, suaves promontorios, en las cercanías de Algeciras. Hubo un policía que tuvo mucho mérito, Andrés Gómez Serrano, que sigue investigando como un viejo lobo solitario y que tiene una auténtica red de informadores, y que él mismo todavía, a pesar de que es un hombre veterano, ha logrado incluso hacer, si no recuerdo mal, Carmen, un museo ovni, único en España. Un museo que ubica en su propio estudio, donde hay fotografías, donde hay documentos, donde hay todo tipo de elementos de su propia investigación. Bueno, pues el último caso nos llegaba no por esa vía, sino por la de los compañeros de la primera cadena del programa donde colaboro, por la mañana, con Manuel Jiménez y Inés Ballester, y Guillermo González, buen amigo, está haciendo una grandísima labor y queremos tener aquí dentro de poco comentando. Y como por supuesto hacemos trasvase de todo tipo de información, nos hicimos eco de una historia que tiene lo que tiene en la actualidad. Ocurría hace un par de noches tan solo. Exactamente entre el miércoles y el jueves. Bueno, no es una zona cualquiera, es una zona que ahora comentaremos, que ha habido muchos casos cercanos, y en plena noche Francisco Rodríguez y su esposa Josefa se ven realmente soliviantados porque desde el patio trasero de su casa observan una gigantesca esfera de gran tamaño, más que cualquier astro de cualquier planeta, de un tamaño semejante al de la luna llena, que no está a mucha altura y que está chisporroteando o enviando otras esferas de luz. Realmente curioso. Escuchamos, tal y como nos lo contaba, a Francisco Rodríguez, testigo ovni, el Cobre Algeciras, hace apenas mucho menos de una semana. Bueno, pues yo lo que vi, que por la noche suelo salir al patio lateral que tengo de la casa. Ajá. Y lo primero que me veo son las montañas del Cobre, la cordillera de las montañas, ahí sobre ese lado, son lo primero que veo, y me sorprendió una luz destellante que vi bastante grande, la vi transmitiendo luces. Entonces llamé a mi mujer y digo: Pepa, ven para acá, mira, aquello que se ve allí, ¿tú crees que eso qué es lo que puede ser? Dice: pues eso no se ve todas las noches. ¿Qué es lo que será? Digo: pues no sé lo que es. ¿Qué puede ser esa luz tan destellante y tan fuerte que tiene? Porque tiene una luz bastante grande y fuerte. Total que nosotros pues, no le dimos importancia. Me metí para adentro y a los 10 minutos salgo, ya no estaba. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y ya nos están llegando mensajes a ese 7640, palabra clave milenio, como el de Mario de Cieza, Murcia. Hemos visto un aparato grandísimo y con luces muy intensas. Lo comunicamos a la policía y no nos creyeron. Os enviaré las fotos. Sí, por supuesto. ¿Dónde era? Cieza, Murcia. Y parece que por lo que refiere en su mensaje es un caso actual.
Sí, parece ser que sí, o sea que nos envíe las fotos, que además también analizaremos. José Manuel García Bautista, que luego le tendremos pues contándonos ese último caso que se ha producido por Andalucía, también ha analizado una serie de fotografías que hicieron los testigos, y yo le he podido ver esos análisis y se puede ver perfectamente después de los análisis cómo hay un objeto en el que se muestra pues un cierto volumen y un cierto color. O sea que nos manden esas fotografías. Un día a nuestra audiencia, Carmen, con los especialistas, con los informáticos, cómo se puede diferenciar, porque hoy la informática, pues imaginaos lo que ha aportado a la radio, lo que ha aportado a la música, lo que ha aportado a la imagen, también en el descubrimiento de fraudes o verdades de fotos insólitas. Sería un bonito programa también, saber cómo se puede diferenciar una foto insólita de una foto real. Claro, ese caso tiene que enviar rápidamente el oyente de Murcia. No sé si será el mismo al que se refiere otro amigo, David, desde Murcia, que nos dice: visto una luz muy intensa en el horizonte sobre las 22 horas con intensidad cambiante. Hoy, Al David, parecer, desde sí. Murcia. Bueno, que nos den más datos, por favor, información, porque da la sensación de que en esta última semana, como ocurre de vez en cuando, como un Guadiana, el fenómeno OVNI, sea lo que sea el fenómeno OVNI, se esconda lo que se esconda. Por supuesto habrá un gran porcentaje de casos perfectamente naturales, pero también parece que hay un pequeño margen para el misterio, un misterio que encandila, que deslumbra, que hace que las personas como Francisco Rodríguez salgan de madrugada al patio y de repente observen eso, y desde luego su vida cambia de alguna manera, ya no pueden pensar igual. Lo han visto, estaría esas, por lo que vimos, las cordilleras donde estaba cerca ese objeto no estaban a más de medio kilómetro del patio, y esto en plena madrugada, a solas, cara a cara con eso, silencioso, no hacía ningún ruido. Pues es realmente curioso, uno tiene que sentir cierto acongoje, sin duda alguna. Por cierto, además de esa vía, como siempre, SMS, milenio3@cadenaser.com para cualquier tipo de envío gráfico, y Gran Vía 32, octava planta, a la atención de Milenio 3, Gran Vía 32, octava planta, Madrid 28013, Madrid 28013, para Milenio 3. Cualquier información que nos queréis hacer llegar. Bueno, Francisco había observado esto, pero como decimos, quizá lo que más nos ha llamado la atención, así como el caso, ha habido muchos más de ese tipo, lo que nos ha llamado la atención es la zona. En el Cobre, en los años 50, hubo una auténtica oleada. Como decíamos antes, nuestro compañero José Antonio Caravaca ha investigado casos, algunos terribles. Yo recuerdo uno, el caso de Rafael Tobajas, si no me falla la memoria, que todo puede ser, año 82. Observa una esfera muy parecida a la que ve Francisco, pero esa esfera se para a un lado de la carretera. Acto seguido, la escena sería digna de película de terror. Rafael Tobajas detiene su automóvil y, bien que se arrepintió, mira hacia atrás y ve que dentro de la esfera hay una especie de ser, de individuo, que empieza a caminar, a correr con una especie de zancadas grandes hacia su automóvil. Sale, emprende de nuevo, por supuesto, el viaje, con el pánico que supone observar por el espejo retrovisor aquella especie de luminaria y dentro alguien que corría. ¿Con qué intenciones? El propio Francisco, como toda la gente que vive en el Cobre, en las inmediaciones del Cobre, en zonas como Algeciras, algunas barriadas como la barriada de Bajadilla, donde hubo varios casos que interesaron en su día a las autoridades y que fueron investigadas por ese policía, sobre todo Andrés Gómez Serrano, conocen el fenómeno OVNI. Es algo que no es como en otras partes, algo digno de burla, sino que casi conviven, no con él diariamente, pero sí han tenido mucha noción de casos. Y Francisco nos recordaba uno, el de un piloto del Ejército del Aire, capitán Manzano, que pudo observar no solo un ovni, Carmen, sino incluso, de nuevo, uno de esos seres, un piloto. Cuando menos curioso, ocurrió en 1954, cuando nadie hablaba de estos temas en España, y ocurría en esa zona donde hace unos días, de nuevo, se observaba el mismo fenómeno, la misma inquietud. Escuchamos a Francisco recordando aquella portada, todavía se acordaba, del periódico de Algeciras. En el diario de Algeciras decía que en el año 54 un señor que había sido piloto, iba de cacería aquí a las Montes del Cobre y vio de pronto una cosa que se posó en el suelo echando rayos de luces, y que vio que se bajaba un ser como una persona, bajaba de él y después se volvió a subir y arrancó el vuelo y se fue. 3:20, viajamos al mundo de los ovnis, que nunca nos acaba de abandonar. Siempre mienten aquellos que, imbuidos de falsa ciencia, dicen que esto es un mito y que los ovnis se han terminado. Demostración palpable de que siguen ahí, siempre siguen ahí. No sé qué son, pero parecen bastante cercanos a nosotros. Y estoy seguro de que hay ese porcentaje pequeño que sigue mostrándonos un enigma del que aprendemos.
Yo puedo dar mi testimonio propio. Aprendemos de un montón de áreas, conocemos un montón de gente, pisamos lugares que jamás hubiéramos pisado por este bendito fenómeno que no sabemos, como un pequeño teatrillo, qué tiene detrás, quién mueve los guiñoles, quién mueve lo que se ve a simple vista, lo que algunos ven a simple vista. Carlos Nicolás, en su particular ovni del misterio, nos adentra todavía más con estos sonidos que indican algo del espacio. Ese espacio que últimamente se deshace en nuevos descubrimientos, no solo en Marte, sino en nuevos planetas del sistema solar. Y nos da a todos la impresión, y perdonad esta pequeña reflexión, de que cuántas veces vimos a muchos científicos, negativistas más que científicos, decir que no había agua, que no puede haber nada conocido en el sistema solar, y nos estamos dando cuenta, al menos los ignorantes como yo, de que conocíamos mucho menos de lo que contaban. Que en la siguiente manzana cósmica, aquí al lado, hay cosas que no imaginábamos, cosas que son verdad. Por lo tanto, ¿quién sabe quién se esconde en esas profundidades negras del cosmos? Y nos siguen llegando mensajes a ese 7640 palabra clave milenio. Ángel nos dice: yo soy de Algeciras y un fin de semana fui a acampar a El Cobre y de noche vimos una extraña bola de fuego a escasa altura que pasaba a gran velocidad. Es la magia de los oyentes. Hacéis este programa, nunca lo olvidéis. Yo os considero corresponsales, informadores, colaboradores, esa red de amigos que solo unidos por una causa, la más bonita creo yo, en estos días de corrupción general en cuanto a los sentimientos, en cuanto a los medios, por ejemplo como la televisión, que maltrata constantemente estos temas, excepto algunas honrosas excepciones. Lo que estamos viviendo es que, bueno, la gente tiene ganas de contar, la gente está en diferentes puntos y es capaz de mandarnos sus casos, y eso es un tesoro increíble. Hablábamos del Cobre, de una zona muy pequeñita de Algeciras, y ya están llegando mensajes de gente que ha pasado noches en el Cobre. Miguel, que nos escribe desde el polígono de tiro de Bárdenas Reales, Navarra, Caramba. nos dice: ¿qué sabéis de un caso ovni en el polígono de tiro de Bárdenas Reales a finales de los años 70? Caramba, y me pasé yo unas cuantas noches para conocer a los protagonistas que llevaban 20 años en silencio. ¿Cómo se llama este amigo? ¿Lo firma? Miguel. Miguel, pues te prometo, amigo, que haremos un especial sobre el caso de Bárdenas Reales. Uno de los grandes clásicos, te puedo decir que sí, que dos objetos desconocidos, sea lo que fueran, aterrizaron dentro del polígono, dejaron huellas, y yo he podido hablar con esos testigos. Algunos de ellos se le derritieron la punta de las botas militares por el calor que soltaba aquella especie de medio hongo luminoso. Otro de ellos, Vicente Martínez, se le bloqueó la radio, la ametralladora estaba allí en la torre de control, e incluso, para que te hagas una idea de lo que pasó en ese caso, las autoridades, en aquella época el ministro del Aire, Cuadra Medina, lograron que se confiscaran las cámaras fotográficas de los propios soldados. Se temía que se fotografiara aquello que había dejado el objeto volante no identificado. Hubo un expediente de 40 páginas, el expediente Bárdenas, que aquí vamos a leer, que yo he publicado en algunos de mis libros y que es un tema de los más apasionantes. Aquella noche, 2 de enero de 1975, los ovnis fueron muy osados. Aterrizaron en uno de los lugares más vigilados de España. Si te parece, Carmen, vamos ya con la sorpresa que tenemos en Sevilla, porque este programa es ante todo periodístico, de un lado a otro. Sevilla ha pasado algo, ¿no? La verdad es que sí, ha habido un avistamiento. Eran varias personas que se encontraban pues pasando un día de campo, cuando de repente empiezan a escuchar un ruido muy extraño y a ver como un objeto azulado. Inmediatamente estaban haciéndose fotografías, estaban grabándose con la videocámara, como cualquiera que vaya al campo a pasar un día. Y que rápidamente cogen esos materiales y comienzan a grabar tanto el sonido como fotografiar el objeto. En un principio, en las primeras fotografías, está detrás de unas nubes y se ve pues como un punto azul, que luego, después de los análisis que ha realizado José Manuel García Bautista, con esos medios informáticos, se puede ver que tiene forma discoidal. Es bastante intenso el color que tiene, es un azul intenso, y la verdad es que tiene volumen. Lo ven durante alrededor de 3 minutos y a los 3 minutos ese objeto rápidamente desaparece del cielo y no vuelven a verlo. Ocurrió, como os digo, hace nada, el 6 de marzo, en una zona concreta de Sevilla, y José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal, jefe de corresponsales en toda esa zona, se ha hecho ya con los testimonios, con los casos, está investigando ahora mismo, pero le hemos pedido por favor que comparta esa investigación con Milenio 3, en la que han intervenido otros buenos amigos y también colaboradores en Sevilla, Rafael Cabello, Guillermo León. Nos resume el caso, investigando y con los testigos. Conectamos con Sevilla, José Manuel García Bautista.
en la zona de Valencinas, Salteras, aquí en Sevilla, en la denominada Cornisa Las Jarafes, un punto caliente a nivel ufológico. Y como os he comentado, ocurrió el día 6 de marzo, en la que unos chicos estaban en un día de campo, bueno, lo que es disfrutando de un buen día, ¿no? Y sobre la tarde, sobre las 6:30, bueno, pues pudieron ver una especie de nube, una nube extraña, lo que nosotros llamaríamos una nube lenticular, y llamó la atención de todos ellos, ¿no? En especial de una chica que se llama Carmen Rodríguez, y bueno, y vieron que era una nube extraña, ¿no? De repente de aquella nube surgió un objeto extraño, un objeto de forma circular, metálico, de aspecto azuláceo, y comenzó a haber interferencias en la radio de uno de los vehículos que tenían ambientando el día de campo. Y bueno, rápidamente, como tenían lo que son grabadoras y tenían de haberse hecho fotos y demás allí aquel día, pues comenzaron a realizar fotos a aquel objeto, fotos que os hemos remitido a Milenio 3, y en las que se puede ver ese extraño objeto que, una vez analizado, pues hemos visto que realmente hay algo. Hay algo, Carmen, realmente esas fotos son inquietantes, un objeto que ellos pueden ver, porque muchas veces el fenómeno ovni surge en las imágenes cuando nadie lo ha visto, se han intuido cosas, se han fotografiado y de repente solo en el revelado, cuando se revelaban las fotos, ahora ya casi en digital no se revelan, aparecían esas muestras. Pero estas son fotos de revelar, tienen negativos, y gracias a ello se ha podido comprobar que no es un fraude, que ese objeto estaba ahí, que ha sido fotografiado, que no se trataba de que estuviera dañado el negativo ni nada parecido, sino que en realidad se ha fotografiado un objeto volante no identificado, que es lo que es. Y como tú decías, lo más inquietante es que muy pocas veces ha ocurrido. Recordábamos el caso del seminarista de Logroño, Javier Bosque, año 72, cuando dentro de una habitación de los Escolapios, de la calle Escuelas Pías de Logroño, entraba una especie de esfera. Y por favor imaginemos la escena: ese hombre estaba en su cama y le entraba una esfera, se abría la ventana y le entraba dentro de su cuarto, y la grabadora estaba grabando unos acordes de guitarra y una lectura, pudo registrar un sonido que era como una interferencia altísima. Caso parecido sería el ocurrido 4 años después, en el entonces Extraradio, en la zona norte de Bilbao, en el barrio de Zurbaranbarri. Allí una familia entera observó sobre las chimeneas de una zona de colación de Altos Hornos la presencia de una esfera rojiza, un tanto alargada, más bien un óvalo de luz, y pudieron grabar, sacando las grabadoras, haciendo un poco de su miedo una coraza, y allí quedó un repiqueteo que también fue analizado por la Armada, que montó una gran polémica y que es inquietante. Pero ahora tenemos un nuevo sonido, un sonido, bueno, digno de análisis. Antes, cuando lo escuchábamos con Carlos Nicolás, él nos decía que parecía una bengala, algo parecido a una serie de bengalas, una tras otra. Bueno, está, creo, unido 2 veces para que lo podáis entender mejor. Con la grabadora analógica se pudo registrar. Es un caso muy extraño porque junto con Logroño y Zurbaranbarri es de las pocas veces en que los testigos estaban viendo el objeto al tiempo que grababan. Y esto ocurría hace nada, que es lo inquietante. Y estamos conociéndolo todos juntos, a la vez aprendiendo del lado oculto de la realidad. Escuchamos este sonido que nos traía y están ya analizando nuestros compañeros de Sevilla. Ahí estaba el sonido, una especie de pasada de algo que interfiere directamente en la grabadora, que deja una especie de surco de sonido, que puede ser una deformación, que, bueno, aquí como hay también técnicos absolutamente excepcionales, como todos nuestros compañeros, pues iremos analizando. De momento había bastante extrañeza general. Bueno, vamos a ver qué será eso, a qué distancia está grabado, de qué forma, analizaremos más cosas, porque ahí está, no podemos dar de ninguna manera un grado de verosimilitud u otro, porque todavía no lo sabemos, y los análisis, Carmen, no han acabado, ¿no? Los análisis continúan, como suele ser en estos casos, sobre todo para ver si ese sonido es de un origen que sea lógico, de algo que pueda estar alrededor. Que haga interferencia. Exactamente, alguna interferencia que se produzca desde el coche, desde la radio cercana, de la misma grabadora, algún tipo, pues eso, de interferencia que pueda ser explicable y no sea ese objeto, porque ellos, lo que es cierto, es que oyen un pequeño zumbido, pero para nada oyen el sonido que acabamos de
emitir. Lo que nadie le... ellos no oyen el sonido No. en sí, sino oyen un zumbido y luego en la grabadora se reproduce eso. Es un interesante dato. Lo que nadie le quita a la familia Rodríguez, que estaba allí en un día de campo, es esa tensión. Ven algo, lo fotografían y encima se cuela eso en su grabadora. Y yo ahora no sé por qué a las 3:31 recuerdo esa escena que en un dibujo antiguo de un libro de Juanjo Benítez también marcó. Era ese sacerdote aterrorizado dentro... Bueno, como pueden estar ahora muchos amigos, con las sábanas casi hasta el cuello, una cara pálida, el sudor empapando el cabello, las dos manos como cuando las juntamos junto a la barbilla cuando estamos aterrorizados por no decir otra cosa. Una habitación espartana, una silla, una balda, como eran, lógicamente, las habitaciones del seminario. Las 2:40 más o menos, junio del 72. Tú ves una especie de lamparil que está moviéndose muy cerca de tu ventana, que está a una considerable altura. ¿Y cómo te quedas cuando ves que poco a poco, empujadas por manos invisibles, las ventanas se van abriendo y aquella pequeña esfera, etérea, no sólida, etérea, pero perfectamente visible, emitiendo un zumbido, va avanzando hacia la cabecera de tu cama? Eso le ocurrió a Javier Bosque, ni más ni menos, y yo no sé qué piensan nuestros amigos. ¿Hay alguno que opine sobre el sonido en sí? Pues sobre el sonido están llegando todavía los mensajes, pero sí que es cierto que hay varios testimonios de avistamientos. Jesús de Algeciras, por ejemplo, nos dice: en Algeciras son bastante frecuentes estos casos, tanto en el aire como en el agua. Pude ver varios. Es alucinante en cuanto hablamos del tema OVNI, cómo surgen los testimonios de todos los puntos de España. Es alucinante. Por cierto, yo no me olvido, y sabéis que cuando hacemos una investigación pueden pasar semanas o meses, pero aquí de nuevo vienen los investigadores, como ocurrió en Viandas, en Cortijo Jurado, en tantos sitios, con las pruebas. Los investigadores, este equipo de amigos que formamos Milenio 3, algunos de ellos corresponsales en el sentido de que investigan lentamente estos temas, os aseguro que cuando tengan resultados, claro que estarán con nosotros. Como ahora que hablas hablas de Viandas, además, Iker, hay nuevos datos, porque todo el personal de Viandas ha cambiado, no queda ninguno ni de los camareros, cocineros, ni de los gerentes, han cambiado todos, hay nuevos empleados, y con estos nuevos empleados los fenómenos se han multiplicado. Han continuado. Me comentaba José María García Bautista que dentro de poco podremos tener más testimonios y más sonidos que han podido grabar en el restaurante Viandas, porque siguen ocurriendo cosas y dentro de poco pues estaremos allí los primeros contándolo. Bueno, pues escuchamos a nuestro amigo José Manuel García Bautista, si le parece, porque nos habla de los primeros datos de ese sonido. No sé qué pensará la gente, no sé qué pensar ni siquiera yo mismo, pero vamos a ver qué opina él. Dejó su impronta grabada en un extraño sonido, es quizás una suerte de zumbido que se mete y posteriormente, una vez que ha pasado ese zumbido, pues se producen unos pequeños ruidos que son unos golpecitos que nos recuerda como si fuera un cohete y pequeñas chacas, ¿no? Pero bueno, es un símil. Ese sonido analizado a lo que son con los medios informáticos que tenemos por medio de Guillermo León y de Rafael Cabello, pues nos han dado que está fuera de unos parámetros por nosotros conocidos, y que desde luego tanto el avistamiento como el sonido que han captado estos chavales, pues la verdad es que es bastante extraño. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Estamos en pleno cosmos, la actualidad ocurre, los casos pasan y por supuesto aquí están los micrófonos amarillos de la cadena SER para contarlo, simplemente para contarlo con todos los datos. Como siempre, la filosofía de este grupo de amigos, la opinión, la que vale, la vuestra. Porque aquí, por supuesto, ni quitamos ni ponemos, ni queremos vender ninguna verdad, ni somos gurús de nadie, ni somos expertos en nada. Solo somos curiosos de todo, como creo que sois vosotros. No cerramos posibilidades, sí descartamos muchísimas cosas. No os imaginéis la cantidad de cosas que no pasan por el filtro del programa, es lógico. Pero lo que llega aquí y contamos creemos que tiene verosimilitud, que puede ser el origen de un misterio, y que hay que estar siempre abiertos. Decía Aimé Michel, un viejo sabio francés, algo así como: no creerse nada, pero estar siempre abiertos a todo. Y yo añado que eso está muy bien, porque al final creer no es cuestión de fe, sino de información. Y uno lo creerá y otro no lo creerá, pero siempre habrá que dar información, que ese es nuestro cometido, nuestro trabajo y nuestra labor.
como también recomendar libros, los libros elementos básicos. Hicimos el programa de libros malditos y mucha gente, y me ha gustado, nos escribía a los diferentes medios de contacto con el programa diciendo que tenían necesidad de saber, necesidad de documentarse más. Ojalá en mucha gente motivemos esa sensación. Ahora, para complacerles un poco, porque hay dos buenas noticias a este nivel literario, abrimos, llevaba cerrado un tiempo, un poco polvorienta por la actualidad, abrimos las cancelas de nuestra vieja y mágica biblioteca. Y vamos a empezar por el libro antiguo en este caso. Sabéis que casi siempre recomendábamos un libro nuevo y un libro antiguo, pero como con el nuevo tenemos invitado, que es una cosa que vamos a empezar a hacer habitualmente, nos lo habéis pedido, no solo hablar del libro, sino conocer un poco al autor, conocer un poco sus vivencias en torno a ese libro, pues empezamos con ese ejemplar, esa obra, ese incunable, como yo los llamo de vez en cuando. No que luego me escriben porque sean incunables, ya sabemos lo que es un incunable de verdad. Llamamos incunables por el hecho de ser algo muy difícil de encontrar. Ahora luego todos lo llaman incunables, ¿verdad? Es algo que, por supuesto, no tiene que ver con los incunables antiguos y de la primera época, de la preimprenta, sino con libros del misterio que por H o por B pues son muy difíciles de encontrar ya, y que siempre recomendamos porque tienen un misterio que es muy difícil de encontrar, por ejemplo, en Internet, porque tienen casos y elementos concretos que hacen que si vosotros los veis por allí, por cualquier sitio, en un rastro, en una biblioteca de viejo, no dudéis en comprarlos, en adquirirlos, porque tienen conocimiento. Y siempre nos preguntan, ¿cómo hacer para investigar estos temas? Pues empezar por ahí, siempre, por los libros. De nuestra propia biblioteca sacamos ejemplares y os los mostramos, los destripamos un poquito para que los conozcáis. Y esta vez viene uno impactante. ¿Recuerdas, Iker, que hicimos hace unas cuantas semanas un programa dedicado a las combustiones espontáneas, a esas personas que de repente, sin saber cómo ni por qué, comienzan a arder y quedan reducidas a cenizas? Con los últimos casos de Sicilia. Pues muchas personas nos preguntaban que qué libros había en torno a ese tema. Pues es que hay muy poco, ¿no? Hay muy poco. Hay muy poquito escrito sobre este tema, pero hay uno que yo creo que es el primero que se dedica exclusivamente a tratar este extraño fenómeno. ¿Su título? Se trata de Fuego en el cielo, el enigma de las personas que arden súbitamente. El autor es Michael Harrison, la editorial es Martínez Roca y se publicó en el año 1977. En el libro el autor recorre los casos más apasionantes y extraños sobre personas que arden sin que se pueda conocer cuál es el motivo. Según Harrison, las combustiones espontáneas se pueden definir como un daño causado al cuerpo humano por un fuego cuyo origen no se puede determinar. Son muchísimos los casos que se recogen en estas 250 páginas, pero he extraído algunos de ellos. El de la señora Margaret Hogan, por ejemplo, una viuda de 89 años que queda reducida a cenizas y, según reza el examen forense, dice: no existe duda de que la mujer falleció a causa de quemaduras. La causa de tales quemaduras es inusual y se asemejan a lo que suele denominarse combustión espontánea. También nos preguntaban si era cierto pues que a veces estas personas ardían delante de testigos. Y hay un caso que recoge también el autor, el de una joven, el de Phyllis Newcomb. Ardió delante de decenas de personas mientras se encontraba bailando en una fiesta el 27 de agosto de 1938. Según los testigos, vieron cómo la joven estaba envuelta en llamas azuladas y no pudieron hacer nada por ayudarla. En pocos segundos su cuerpo había quedado reducido a cenizas. Fuego en el cielo, Carmen. En el cielo y en los cuerpos humanos. Fuego en el cielo, de Michael Harrison. Pues esa es nuestra recomendación del libro antiguo. Del libro moderno, Belacqua ha publicado Ahora hablo yo. La portada es un hombre de solapón, corbata ancha, anaranjada y negra, bigotes recios, los bigotes más célebres de España. El autor, José María Íñigo. Y es que muy poca gente conoce al auténtico Íñigo, al Íñigo que ya con 19 años era reportero en los periódicos de Bilbao y que era un auténtico sabueso, os lo puedo asegurar. Ha hecho de todo. Es más, poca gente sabe que dirige varias revistas: Hoteles del siglo XXI, Vinos y Restauración, Lo mejor de Madrid, que es compañero en Radio Nacional de España. Todo eso al margen de la televisión, pero lo que le dio fama mundial, y digo bien mundial, le obligó a hacer muchos programas, por ejemplo, en América, fueron sus entrevistas en programas como Fantástico, Directísimo.
lo más curioso es que algunas de ellas fueron personajes con misterio. Y estoy seguro que ahora todos nuestros amigos, y que nos escriban al 7640, recordarán, dicen, la escena más famosa de la historia de la televisión española, la que más veces ha repetido, que es con Uri Geller, el enigmático Uri Geller, que por cierto, Carmen, luego tienes que contarnos algo de Uri Geller, porque lo hemos conocido y es tremendo, cuando menos tremendo. Pero Íñigo, lo que sabe poca gente es que entrevistó a muchas personas importantes del mundo del misterio, testigos ovni de los 70. Él pilló todo el fenómeno, por ejemplo, del tema ovni, que era nuestra cabecera, en plena ebullición. Y nos va a hablar de personajes, yo le quiero preguntar, por ejemplo, como Saint Germain, que no se me olvide, el conde Saint Germain, que motivó una polémica tremenda, un hombre que decía haber descubierto la piedra filosofal. Todo tipo de testigos de lo extraño, Íñigo lo acercó con audiencias de 25 y 30 millones de personas. Y es un honor que a estas horas, en algún punto de su estudio, nos reciba. Don José María Íñigo, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros en Milenio 3. Pues de verdad, Íñigo, que te agradecemos mucho porque, como he dicho, nos acordamos mucho de ese periodismo absolutamente vivo que se hacía en aquella época y que muchas veces tuvo el misterio como epicentro. Hombre, evidentemente todo el mundo se queda con las imágenes, por ejemplo, de Uri Geller, que dieron la vuelta al mundo, pero a mí me gustaría... Sí, José pero María... Uri Geller fue seguramente el más llamativo, el más espectacular. Ajá. Pero yo he tenido otros igualmente espectaculares, ¿eh? Y que no tuvieron, sin embargo, la repercusión, ¿verdad? No, por ejemplo, fíjate, yo recuerdo a un inglés que se llama, no sé qué es de él, porque hace años que no tengo noticia de él, se llama Matthew Hennings. Este hombre decía tener poderes sobre las plantas. Y yo había leído sobre él en el Time de Londres y después en Newsweek, la revista norteamericana. Este hombre, concentrándose y transmitiendo sus poderes a la planta, la hacía crecer. Hombre, a mí esto me pareció, si no un cuento chino, sí una historia excesivamente de fábula. Yo le invité a que viniera a Madrid y antes de presentarlo en televisión hice una prueba, no vaya a ser que nos metiéramos en un lío. Entonces, nosotros compramos una planta, nosotros custodiamos la planta, nadie tocó la planta. El hombre se aproximó a un par de metros, no más, se concentró, oye, y la planta, al cabo de 2-3 minutos, comenzó a crecer. No pegó un estirón de 2 metros, pero sí que nosotros veíamos con nuestros propios ojos cómo la planta iba subiendo, iba aumentando de tamaño e incluso algunos tallos se abrían. A mí me gustaría preguntarte por el fenómeno que siempre nos ha intrigado en este programa especialmente, y aquí han estado pilotos de caza de las fuerzas aéreas. Desgraciadamente, José María, y tú lo sabes, porque creo que el rigor siempre ha estado de un lado, y sin embargo muchas veces la televisión, de los últimos años me refiero, ha perdido un poco el norte respecto a este fenómeno y lo ha maltratado mucho, el fenómeno OVNI. Sin embargo, tú conociste casos auténticos, fidedignos. ¿Qué recuerdas si te digo fenómeno OVNI, Íñigo? Es muy difícil. A los únicos que yo creería, a quien realmente, es decir, que tuve la sensación de que realmente estábamos ante algo serio, fue a dos pilotos, dos comandantes de Iberia, que en un vuelo Madrid-Valencia aseguraron que habían visto aproximarse un objeto luminoso que se movía de manera rara, que se movía haciendo unos movimientos no hasta ahora previstos por el hombre. Es decir, un avión cuando se mueve trazando un círculo hacia un lado, hacia otro, pero no en ángulo recto como esa luz. La persiguieron o fueron tras ella hasta Valencia y ahí desapareció. Nos estás hablando, José María, del famoso caso Manises, donde un avión de Iberia, de la TAE tuvo que aterrizar de emergencia incluso. Sí, efectivamente. ¿Y estaban asustados, José María? Estaban muy asustados, sí, porque sobre todo ante lo incomprensible de una luz que se mueva en esas coordenadas no previstas por la ciencia humana, ¿no? ¿Y estos temas impactaban especialmente? Sí. De todas maneras, lo que más impactó fue la entrevista que yo hice al conde de Saint Germain. Cuéntanos. El conde de Saint Germain era un tipo muy raro, debo decirte. Estaba casado, fíjate, eso lo descubrí después, porque este hombre me invitó a París, vivía en París, me invitó a París para que hablara con él y me invitó a cenar, y cuál no sería mi sorpresa cuando llegó a su casa, allí en Montmartre, iba acompañado del periodista y escritor Jesús Torbado, Premio Planeta, que ha escrito un montón de libros. Bueno, pues llegó a su casa y era la casa de Dalida, la famosa cantante, era el marido de Dalida.
Y curiosamente pues me enseñó la casa, era un palacete muy mono, y me sorprendió ver en su dormitorio que tenía una escopeta tremenda. Digo, bueno, pues será para los ladrones. Bueno, y hasta ahí nomás. Yo fui a verle porque había leído sobre él que era el último alquimista que existía. Él decía tener, pero me pareció que era parte de su historia, en fin, fantástica, que tenía 450 años y estas cosas que dicen los alquimistas, pero que él decía que era capaz de convertir el plomo en oro. Y yo fui allí y fui a hacer la prueba antes de invitarle a que viniera a Madrid. Y yo compré un trozo de plomo que puse mi firma en el plomo. Y lo pusimos en un crisol. Digo, lo pusimos nosotros, Jesús y yo, él no. Y calentamos el tal crisol. Y el crisol, bueno, cuando tuvo una temperatura determinada, pues fue cambiando de color el plomo, y el plomo se convirtió en oro. Se hizo un poquito más pequeño, cosa que me sorprendió. La explicación que me dieron, luego otros científicos, es que el peso específico del plomo y del oro son diferentes, por lo tanto merma en el tamaño. Bueno, yo lo invité a Madrid, y recuerdo que, para evitar suspicacias, invité al mago Tamariz, para que no hubiera allí nadie que tocara lo que no tenía que tocar, e hiciera un pase de magia. Invité a 2 joyeros, invité a 2 químicos, e invité igualmente, ¿a quién era? No sé, a otras 2 personas, no sé qué tipo de gente será. Lo cierto es que allí había más de media docena de personas viendo cómo hacíamos la operación. Y digo hacíamos porque él no la hizo, él simplemente era el transmisor de la historia. Oye, pusimos allí el pequeño lingote de plomo con mi firma, y aquello volvió a convertirse en oro. Al final yo les pregunté a los joyeros, oiga, ¿qué explicación tiene esto? Y la única explicación me dijeron, bueno, esto es imposible, y como es imposible yo me marcho. Digo, bueno, esta no es una explicación. Coño, lo han hecho. Y los químicos dijeron, pues hombre, hasta ahora esto era imposible, pero lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Y qué fue de aquel hombre? Saint Germain se pegó un tiro. A los pocos meses yo leí en el periódico que se había suicidado con una escopeta. Y entonces recordé la escopeta que tenía en la cabecera de su cama. Intuyo que con esa escopeta se pegó un tiro. Madre mía, vaya historia. Sí, este hombre también me enseñó un documento del Instituto Pasteur de Francia, que es un instituto de enorme prestigio, en el que reconocían que mediante un líquido que este ciudadano les había mostrado, inyectado a me parece que era un perro muerto de 24 horas, inyectado, el perro logró levantarse y caminar unos metros. Yo te cuento lo que ponía el informe. Yo no, en estas cosas yo no quiero meterme, no vaya a ser que sea verdad, ¿entiendes? Y me complique mi vida y me descabale, porque a mí estas cosas me asustan, debo decirte. Pero lo que es cierto es que yo he visto eso, yo lo he visto. Y nos encanta que nos lo cuentes, José María Íñigo, en ese libro Ahora hablo yo, sí, que edita Belacqua, ¿no? Y una de ellas, que seguro que mucha de nuestra audiencia, pues muy joven, que no pudo ver aquellos programas míticos, claro, el terremoto Uri, pero es que a ti te hizo una prueba con unas escaleras mecánicas, me parece un poco antes, que es sensacional, ¿no? Sí, una de ellas me llevó al Corte Inglés. Vamos, me dijo, hay aquí unos grandes almacenes con escaleras mecánicas donde podamos ir, sí. Lo llevé al Corte Inglés. Y entonces se paró ante una escalera mecánica como a 8 o 10 metros y me dijo, quédate aquí conmigo, vamos a mirar la escalera mecánica. Tú fíjate en la escalera mecánica y no digas nada. Bueno, me quedé mirando así y al cabo de 3 minutos, ¡plaf!, la escalera mecánica se paró de repente, de golpe. Y ahí no había truco ninguno. El tío abrió los ojos y dijo, ¿ves? Esto lo hago yo. Y yo, tonto de mí, no se me ocurre otra cosa. Ya sé que es una simpleza, pero le dijo, ¿y ahora puedes hacer que vuelva a funcionar? Oye, pues el tipo cerró los ojos y a los 2 minutos, ¡pum!, empezó a funcionar. Tú en el libro, José María, dices que Uri tenía poderes. No, ahí sí que te vas a un lado de la balanza, ¿no? Mira, yo lo que yo personalmente sí puedo atestiguar es que tiene unos poderes de telepatía increíbles, porque yo he sido transmisor de eso. Él a mí me ha hecho, no una, sino varias veces, a modo de juego a la prueba. Es decir, coge un papel en blanco y escribe lo que te llegue a tu mente. Hombre, cualquiera es decir una casa, un coche, no, pero cuando ya te pones en serio y quieres hacer cosas complicadas, yo he hecho unos dibujos absolutamente absurdos y complicados y él los ha hecho igualmente. Y cuando levantamos los papeles, enseñamos los papeles, son iguales. Pues eso es así. Luego he hecho telepatía al revés. Me dice, tú ahora transmíteme. Yo le dije, muchas veces le he dicho, mira, yo no sé transmitir, no sé cómo se hace. No, tú visualiza algo en tu mente, a ver si yo la capto. Entonces, pues eso, yo visualizaba
un objeto o varios objetos en mi mente, trataba como Dios me da a entender de transmitirlos, porque no sé cómo se hace, y el tipo, hombre, los clavaba como si fuera una fotografía. Tremendo, José Estando María. en habitaciones separadas, ya me contarás. Esto es, quiero decir, esto es lo que es. Además que nosotros hemos conocido a Uri en una última visita que hizo en España y hizo alguna prueba de esas y la gente realmente Luego, fíjate, alucinó, ¿no? Con motivo de la película Muertos de risa, de Alex de la Iglesia, él invitó a Uri Geller para reproducir aquella entrevista de televisión. Claro, ya sabíamos lo que iba a hacer, doblar las cucharas. Por lo tanto, estábamos 100 personas con 200 ojos mirándolo ahí a 1 metro, diciendo, este no nos engaña ahora, porque era la cuchara de producción y estábamos a 1 metro mirando. Oye, el tío con las manos más limpias que nada empezó a pasar el dedo sobre la cuchara y la cuchara se dobla, plum, y se cae. Y como tú decías, no eran cucharas suyas. No, eran cucharas nuestras siempre. También las de televisión, ¿eh? Claro, pero se montó una gigantesca campaña en contra de él también, ¿no? Claro, pero yo te explico por qué. La Sociedad Española de Parapsicología, que estaba allí, que yo les invité, se metieron con él simplemente porque él no aceptó el pasar las pruebas ante ellos. ¿Y por qué no aceptó? Porque dijo, mire usted, es que país al que voy estoy pasando pruebas todos los días. He estado en más de 20 países y ya no quiero pasar ni una prueba más. He estado 3 semanas o 4 semanas en el Instituto Stanford de Estados Unidos, me parece que me dijo Stanford, de Estados Unidos, haciendo pruebas todas las del mundo. Mire usted, si ustedes no lo creen, si ustedes que lo están viendo no lo creen, allá ustedes, y simplemente porque no quiso probar, digo, puesto que ustedes no quieren pasar la prueba, usted está mintiendo. Mire usted, pues no. En todo caso, será que no quiero pasar la prueba, pero no por el hecho de no querer pasar la prueba ante ellos que sea falso. José María, pues de verdad que ha sido un placer recordar solo en algunas pinceladas algunos de esos momentos con misterio, vamos a llamarlo así, y que de verdad te digo, con la admiración que te profesamos, que este también es tu programa y que estaríamos encantados de que un día vinieras aquí al estudio y hablar de muchas más cosas y con más tiempo. Un día te contaré la historia de Tamao, el filipino. Tamao, el filipino. Sí, ya te contaré. El Oye, hombre pues que era capaz de estar más de 1 hora sin respirar y cosas de esas. Qué maravilla. Te tomo la palabra, José María. Cuando quieras, estoy a tu disposición, amigo. José María Íñigo, periodista, y eso lo dice todo, y además en estos momentos es para sentirse orgulloso, de que además sé que vuelves muy pronto. Bueno, nunca has dejado de irte, pero hacer cosas muy importantes. Te deseamos de verdad, compañero, toda la suerte del mundo. Muchas gracias, sí, que hasta pronto. Un abrazo, José María. Adiós, un abrazo, adiós. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Y muchas preguntas a ese 7640. Uri Geller, ¿verdad? Que le conocimos, también nos hizo algún esa día prueba. Algún día nos lo cuentas. Un día lo contaré, sí, porque la verdad es que fue alucinante. Pues vamos a ver, mi madre era seguidora de José María Íñigo y recuerda esos casos, y yo seguidora de Iker Jiménez. ¡Hombre! Aquí estamos 2 generaciones escuchando el misterio. Qué bonito. Que la familia escuche la radio unida, eso está muy bien, ¿verdad? Mamen, que nos pide entrevista a Chicho Ibáñez Serrador, por favor. Oye, que ya lo hicimos. Hace tan solo 3 o 4 semanas, aquí estuvo Chicho hablándonos de sus películas preferidas y de fenómenos extraños en sus grabaciones. Todo un maestro. Mira qué bonito, Iker. Hola, me llamo Raúl y acabo de ser protagonista del fenómeno más alucinante. Acabo de ser papá. Pues tienes todas las bendiciones de Milenio 3, compañero Raúl. Muchas felicidades. Ese es un auténtico misterio, el misterio de la vida, el más grande. Os deseamos toda la suerte del mundo. Acaba de ser papá y está escuchándonos, ¿eh? Es que la gente de Milenio... Un oyente más para Milenio 3 también. Sí. Yo una vez caminando por Badalona vi una especie de pera invertida volando bajo, 30-40 metros encima mío. ¿Ha habido más casos en Badalona? Ha habido varios nos lo manda casos. Oki Koki. Oki Koki. Sí, firma como Oki Koki. Pues bueno, tendremos que hacer algún programa solamente sobre fenómenos en Cataluña. Hubo varios, sobre todo en los años 60, a finales, una gran oleada, coincidiendo con la clasificación de informes secretos del Ejército del Aire. Varios casos incluso que dejaron huellas con Matadepera. Muy curioso.
Javier desde Madrid nos decía, yo escuché la grabación en el seminario, era aterradora, ¿no la tenéis? ¿Podéis ponerla? Nos da la impresión de que mucha gente se va incorporando. La pusimos ya, pusimos las grabaciones en un programa dedicado a sonidos extraños, la grabación obtenida por Javier Bosque, pero como vemos que sois cada vez más los que llegáis y no habéis escuchado programas de hace no mucho tiempo, habrá que hacer algunos especiales, así que bueno, trabajaremos el triple, pero por vosotros merece la pena, claro que sí. David desde Barcelona que nos dice, lo siento, pero no creo nada de lo que cuentan y os mandan sobre el tema OVNI. ¿Quién es? David desde Barcelona. Pues David, pues claro que sí, es que cada uno está en su derecho. ¿Tú no crees? Yo te diré que yo tampoco ni creo ni dejo de creer, solo me fío de la información, no cuestión de fe, sino de la información. Pero como aquí, para que luego no digan, ponemos lo bueno y lo malo, lo que opinéis vosotros, ahí va su mensaje. Escéptico en estos temas. Oye, con todo el respeto, por supuesto. Diego desde Logroño. Pero Carmen, escéptico no, que sigue escuchando. Diego desde Logroño. Yo soy de Logroño y estudié en los Escolapios. Cuando a los curas les preguntábamos por el caso OVNI, siempre callaban. Hablamos de un caso y decenas de amigos que lo han vivido, que han estado, es alucinante. En Alicante, nos dice Luis, una esfera de luz se nos echó encima y frenó en seco justo antes de impactar contra nosotros. ¿Y qué decir cuando ponemos las siglas OVNI y abrimos los mensajes? Se inundan porque mucha gente, iba a decir, muy poca no ha sido testigo, sino mucha ha sido testigo de este misterio. Hasta policías, como nos dice este amigo, que es de un grupo especial de noche en Galdar, Gran Canaria, y os aseguro que aquí también se han visto luces extrañas haciendo movimientos. Hombre, por supuesto, y el caso quizá más importante de los últimos años, 22 de junio del 76, Galdar, Gran Canaria. Ojalá, amigo, podamos un día ir allí y charlar tranquilamente, un lugar caliente. Vamos con los ganadores de esos 3 libros de humanoides del Archivo del Misterio de Editorial EDAF. Son Carlos, que nos decía, en un día de campo con mi familia yo también vi un ovni en la Sierra de Madrid. Y ahí se queda, OVNI, que era un objeto volante no identificado y un misterio, por supuesto. Asunción, que nos dice, me acuerdo de ese programa de Uri Geller porque el reloj de mi casa se paró. Como decíamos, una diapositiva histórica de la televisión en España, del mundo de la comunicación, que hoy recordábamos con José María Íñigo. Y Vanessa desde Gerona, que nos decía, ese ruido, creo que hace referencia al que hemos puesto del OVNI, me parecen los cohetes antes de estallar, alucinante. Cohetes que además, fíjate, tal y como está, como acabamos de estar, ¿no?, en Valencia, con cohetes por todas partes, sí que tenía cierta similitud. ¿Qué era? ¿Qué dejaba de ser? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el próximo viernes estaremos aquí, ¿no, Carmen? Sí, y hay que recordar, Iker, que nos lo preguntaban, que el jueves día 25 en la calle Serrano número 52, en el ámbito cultural del Corte Inglés, a las 7 de la tarde estaremos varios de los amigos de Milenio 3 presentando libros. Jueves a las 7 de la tarde. Un abrazo para todos y seguid escuchando como siempre la cadena SER.